Señor. Hoy el Señor nos va a bendecir a través de este mensaje en que declaramos somos más. ¿Por qué somos más? Porque cuando nos unimos en una ley de un acuerdo, somos más que vencedores. Este es el tema, el logo que vamos a estar tocando cada día martes, donde al unirnos en clamor, en oración, somos más. Para poder conocer y entender el mundo espiritual, todo lo que es la oración, vamos a estar dando diferentes temas, el cual vamos a desarrollarlo a través de la oración. No solamente será una enseñanza de qué es orar, todos lo sabemos, pero vamos a profundizar más los niveles de la oración. Vamos a hablar sobre los portales de la oración, sobre la jurisdicción en la oración. Necesitamos tener jurisdicción, no es llegar y orar. Derechos legales de la oración, con autoridad, con un derecho legal. Vamos a hablar sobre las cortes espirituales de la oración, que son las apelaciones al mundo espiritual. Vamos a hablar sobre derribando los argumentos de la oración. A través de la oración vamos a derribar todo argumento. Vamos a quitar los altares, apagar las velas, quitar los fuegos extraños a través de la oración. Y vamos a hablar también sobre la física cuántica en la oración y la mente en la oración. Conectarnos en una unidad. Hay muchos temas, estos son algunos de los temas que vamos a hablar, porque también vamos a hablar que nosotros nos sincronizamos con otras personas a través de la oración, porque como somos nosotros, todos somos una energía, el cuerpo es una energía, el cerebro tiene energía. Vamos a estar entendiendo cuán importante es la ley del acuerdo. ¿Qué es lo que es la ley del acuerdo? Estos son los temas, más o menos una temática, pero hay muchos temas más que vamos a enseñar cada día martes a través de la oración. Así que inmediatamente vamos a comenzar con los portales de la oración. ¿Qué son los portales? Los portales de la oración tienen que ver como una puerta. Puerta es la palabra portal. Portal de la palabra griega es la palabra desurá. Desurá significa un portal. Cuando oramos, cuando clamamos, nosotros abrimos puertas al mundo espiritual. No se trata solamente de una oración, sino se trata de un poder de jurisdicción, de derechos legales, donde podemos ir y presentarnos delante del Señor en clamor, en oración y en adoración. Por eso es que es importante entender que al nosotros a unirnos a una sola voz, somos más. Derribando los argumentos que puede tener el enemigo, los derechos legales, la oración del justo puede mucho. Vamos a ver muchos temas relacionados a la oración, cuán importante es, principalmente a los que les gusta la área de interceder. Vamos a ver qué es interceder y cómo se puede hacer guerra, cómo se puede hacer adoración en una oración. Portales de la oración. La oración sabemos que es algo muy poderoso. Los que han tenido experiencia de ver oraciones contestadas saben que a través de la oración se abre un mundo espiritual, porque la oración es una de las llaves más poderosas que nosotros podamos tener. Recuerde que anteriormente le hablaba de que la palabra puerta es un portal. Puerta es un desurá. Con una llave podemos abrir. Por eso es que el Señor le dio a Pedro las llaves. No la llave, las llaves. Para abrir o cerrar. Para atar o desatar. Tenemos nosotros un poder y una autoridad a través de la oración. Pero para orar con efectividad necesitamos nosotros cómo se hace la oración. Cómo es la oración. Porque no es llegar y orar.
no era hacer repeticiones vanas, no es hacer la gran oración tan extensa, no se trata de eso, se lo voy a mostrar con Biblia. Por eso es que es importante nosotros entender qué es la oración. Un texto muy clave para poder entender todo esto que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo es Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire qué importante lo que dice este texto. Lo que quiere decir la carta a los Romanos, que el Espíritu viene y nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos orar. Versión BAT. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Mire qué importante todo eso. Por eso que el que diga que sabe orar, no sabe orar. Ni por los años, ni su oratoria que tenga. Nosotros necesitamos entender claramente que al orar, necesitamos saber primeramente que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Toda oración que usted haga, tiene que pedirle la guía del Espíritu Santo, lo que menos hacemos. Porque inmediatamente, cuando nosotros oramos, inmediatamente empezamos a pedir. Eso no es oración, eso es parte de la oración. Pero primeramente nosotros, por eso es que tenemos que saber cómo tenemos que orar, cuando hay una guerra en la oración, cuando hay una adoración en la oración, hay muchos niveles. ¿Por qué es importante entender esto para ser efectivo? Porque no sabemos orar. El Espíritu Santo tiene que venir a ayudarnos. VLA, la versión dice, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir. Mire qué importante. No sabemos qué pedir, ni sabemos cómo pedir. ¿Por qué? Porque ahí viene la palabra a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que nos ayuda, en que está en nuestras áreas, nos fortalece, y Él es el que nos ayuda. Esto es importante. ¿Por qué lo puse de primera? Porque si nosotros oramos sin la guía, sin la instrucción, sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestras oraciones van a ser vanas repeticiones, van a ser huecas palabras, van a ser solamente palabrería, y no se trata de eso, se trata de poder. Pero para poder entender, por eso trate de ir anotando todo lo que va a aprender hoy con lápiz y papel a través de esta enseñanza, para que usted pueda entender lo importante que es saber orar, porque no sabemos orar. El trono celestial, Apocalipsis capítulo 4, verso 1, nos da una gran importancia sobre lo que decía anteriormente. La adoración celestial. Después de esto, miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo, no cielos, cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Tenemos la expresión de Juan en la isla de Patmos. Hay una puerta abierta en un cielo, que es el tercer cielo. De ese tercer cielo, cuando Juan ve la puerta abierta, se escuchó una voz. Y de esa voz le dijo, sube acá, y salió su espíritu y entró por la puerta. Quien no entre por la puerta, no hay conocimiento, no hay revelación. Porque la puerta significa un desurá. Según el diccionario Strong, puerta es un desurá. ¿Qué es un desurá? Una entrada, una puerta y un portal. Recuerde que le decían al comienzo que Dios nos dio a través de Cristo, como le dice a Pedro, yo te doy las llaves para abrir o cerrar. Tenemos las llaves para abrir muchas puertas, porque puerta significa diferentes tipos de portales. Hay diferentes tipos de dimensiones en el mundo espiritual, pero tenemos que saber usar la llave para abrir o para poder cerrar. Puerta es la palabra de surá, que es un portal. Ahora, existen impedimentos para que muchas veces la oración no sean contestadas.
Oraciones el cual nosotros hacemos y pasan años y no sabemos por qué no hay respuesta. A veces nos cansamos, a veces nos acordamos, seguimos orando, pero ¿por qué las oraciones no tienen respuesta? Vamos a ver uno de los primeros impedimentos para que esa oración no sea eficaz, que es la falta de perdón. La falta de perdón es una de las áreas más peligrosas para que en el mundo espiritual la oración no pueda llegar delante del trono del Señor. Hay gente que está orando, hay gente que está pidiendo, pero por dentro están con faltas de amor, están con amarguras, están con raíces de amargura. No perdonan al prójimo, no perdonan a su hermano, pero sí quieren recibir respuesta en su oración. Mientras no perdonemos, la oración va a ser estorbo. Por eso que tome nota de todo lo que hoy vamos a enseñar, porque vamos a hablar muchas áreas de lo que es cómo tener una oración eficaz. Faltas de perdón. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay oraciones el cual nosotros a veces hacemos, pero no llegan a la presencia del Señor. No toda oración llega. Él escucha las oraciones, pero no todas tienen respuesta. ¿Por qué? Porque vimos claramente en que la falta de perdón es un obstáculo. Si hay algo que está en tu corazón porque te hirieron por una herida, pide al Señor que pueda sanar esa herida. Porque no puedes pasar toda la vida con el dolor, con la amargura, sabiendo que dice el Señor que tenemos que perdonar aún hasta nuestros enemigos. Porque el hecho que no tengas un perdón en tu hermano, estás con una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura dice que os estorba, no solamente a ti. No solamente estorba que la oración llegue al cielo, sino que estorba también a muchos, que muchos sean contaminados. Amargura. Hay mucho que hablar ahí porque es un estorbo. ¿Por qué es tan grave la amargura en la oración? Porque la amargura es una palabra que es mará. Mará se traduce como una amargura. Detrás de la amargura trabajan ángeles caídos. Y de los ángeles caídos trabajan con desobediencia, con rebelión. Y detrás de todo eso trabajan ellos con hechicería. Todo es una cadena al mundo espiritual en que nosotros tenemos que saber que para que nuestra oración pueda llegar delante del Señor, primero, sanarnos, pedir perdón. El no perdonar es un estorbo. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se fija? No solamente vamos a enseñar lo que es una oración, sino que vamos a hablar de los derechos legales, las cortes jurídicas, las apelaciones, cómo derribar altares, cómo apagar las velas, que viene hechicería y brujería, porque los brujos están orando. Los brujos están orando para que caiga tu vida, para que caiga tu ministerio, para que se derribe tu matrimonio, para que tu hijo esté en caos. Ellos oran y ayunan con velas encendidas. Por eso es que estamos solamente comenzando a dar esta enseñanza, pero vamos a hacerlo todo a través de la oración para derribar, apagar las velas y a también quitar los fuegos extraños. Y comenzamos diciendo que mientras haya una falta de perdón, ya tu oración es un estorbo. ¿Qué significa un estorbo? Que no está llegando al cielo. Porque es un derecho legal que tú estás permitiendo. Por eso el Señor dice: perdonad. Si alguno tiene a alguien con tu hermano, perdónalo. ¿Por qué? Porque va a ser un estorbo. Y aquí el Señor nos coloca una demanda, porque dice el verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Hay una demanda. El perdonar no es una opción, sino una condición para que tu oración no sea de estorbo ante Dios. Y estamos recién hablando
iniciando esta enseñanza sobre la importancia que es de derribar áreas en nuestra vida en que quizás están siendo impedimentos para poder ver el rostro del Señor o oraciones contestadas. Si nosotros vemos un río, mire lo que causa la falta de perdón. Esto es lo que causa la falta de perdón. Por eso que tienes que perdonar. E insisto, mientras no perdones, tú puedes tener el don, puedes tener el talento, puedes congregarte, puedes funcionar en el don, vas a usar en el don es irrevocable, pero mientras tengas falta de perdón y odio con alguien o molestia con alguien, no te has sanado, esa oración, cuando hagas oración, te va a ser de estorbo. Por eso que a veces pedimos y no recibimos respuesta porque tenemos atadura. El Señor claramente lo dijo en el texto que leíamos anteriormente: el que no perdona, Dios no lo va a perdonar. Y esto es lo que sucede cuando uno no perdona. Cuando tú perdonas, hay una libertad. Vemos un hermoso río. Fuentes de aguas que se mueven, aguas cristalinas, aguas hermosas, aguas dulces. Un río. Eso es lo que es cuando nosotros perdonamos. Cuando nosotros perdonamos, la Escritura dice que de nuestro interior correrán ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Si tú perdonas, dentro de tu interior están corriendo los ríos de agua viva y fluyen los ríos, y fluye su presencia. Pero si no has perdonado, esas aguas quedan estancadas. Ya no hay río fluyendo en ti. Porque el Señor dice, el que no perdona es un obstáculo, es un impedimento. Y cuando un río se detiene, causa esto: agua cenagosa, sale moho, salen bicharracos, ya no hay vida, todo es un olor fétido, un olor fuerte, hediondo. Es un agua que no se puede beber, es un agua que no se puede bañar, es un agua que el olor es muy fuerte. Eso es lo que pasa cuando nosotros no perdonamos. Interesante todo esto. Por eso que al entender todos los martes que vamos a hacer diferentes tipos de enseñanza de guerra espiritual de lo que es la oración, esto nos ayuda mucho a entender, porque la falta de perdón es como un agua estancada. Recuerde que tú puedes ir a la iglesia, te goce y alabe, glorifica el nombre del Señor, pero en el momento cuando te toque orar o tú pedir por alguna necesidad, van a haber obstáculos. ¿Cuál es el primer obstáculo entonces que estamos viendo a través de esta enseñanza? La falta de perdón. Porque es una oración que tú vas a hacer, pero va a ser sin efecto. Los que no perdonan están orando con aguas estancadas. Así se las digo, sin anestesia. Los que están orando y han perdonado, están orando con ríos de agua viva dentro de su interior. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mateo 6:12 dice: y perdona nuestras deudas, la oración que dejó el Señor. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es parte de la oración. Dios dejó este diseño de la oración del Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, una de las áreas que tenemos que cumplir es que Él perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios no va a perdonar, pero si nosotros perdonamos. Si nosotros no perdonamos, Él no va a perdonar. Los que no perdonen son aguas estancadas. Y ya vimos un agua estancada, que un agua estancada no tiene vida. Es fétida, es hediondo. Nadie quiere beber, nadie quiere acercarse a un agua estancada. Ahí hay mucho que pensar. Hay mucho que reaccionar en esto. ¿Por qué nuestra oración no está fluyendo? Y tú quizás vas muy arregladito, te manguerea y te vayas a la iglesia, te echa el perfume, el Paco Rabanne y Victoria's Secret. Va muy bonita la iglesia, muy hermoso. Pero si hay falta de perdón,
Si odias a tu hermano por lo que pasó, por lo que hizo y no te ha sanado, tu oración va a ser un estorbo, porque va a ser un agua que no está fluyendo, va a ser un agua que está estancada. El que no perdona, Dios no le perdona. Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Wow. Y no sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Mire qué fuerte y qué importante todo esto, porque al poder ser sanos, vamos a ser libres. ¿Por qué quizás aquí en estos temas usted tiene que hacerse autoanálisis y decir, ya como tocamos en la primera temática, la falta de perdón, ¿será que eso sea el impedimento a tu oración? Vamos a ver muchos más, pero este es el comienzo. ¿Será que esto sea lo que Dios quiere que nos sanemos? ¿Por qué estamos hablando de la oración en estos temas? Para que tu oración no llegue con estorbos, para que tu oración pueda fluir. Porque el hecho que tú no estés perdonando a tu hermano, no eres libre, porque el perdón te libera. Mire que pasa esto también, en que a veces nosotros nos metemos en problemas ajenos. ¿Por qué en problemas ajenos? Ejemplo, alguien se enojó con alguien de tu familia y le hizo un daño a alguien de tu familia, pero tú lo agarraste tan personal que tú te molestas con esa persona sin que te haya hecho algo a ti. Si no fue a ti, pero tú dices, no, es que mi familia y sale a defenderle que no está malo, pero te acarreaste de raíz de amargura. ¿Por qué? Porque te hiciste una transferencia, te ligaste con un espíritu de amargura. Y ni siquiera el problema era contigo, sino el problema puede ser con un hijo, con un esposo, con una mamá, con un hermano, con una hermana, con un sobrino, con lo que sea. El problema no era contigo, pero tú lo agarraste tan personal que tú te agarraste raíz de amargura. Y ahora tú quedaste atado con esa persona. Quedó atado al que le hicieron el daño, y tú, por haber escuchado, por haber abierto puerta y por haberlo tomado personal, ahora tú también estás atada con esa persona. No puede ser eso. No mezclemos las cosas. A veces pasa eso, que nosotros nos viene en espíritu y nosotros tomamos cosas que no son nuestras. Problemas personales, problemas de otras personas, lo tomamos tan personal y nosotros nos enojamos con esa persona, pero ni siquiera nos hicieron un daño a nosotros mismos como primera persona. No sé si me están entendiendo. Porque a veces todo lo que nosotros no recibimos son problemas ajenos. No podemos mezclar la situación. No podemos mezclar que alguien te haya hecho daño a una persona, mezclar la situación. Es como cuando alguien se enoja con el pastor y tú dices, ¿y por qué esta hermana se enojó con el pastor? ¿Y por qué se enojó con la pastora? Y tú te colocas como en primera persona, como si te lo hicieran a ti. ¿Y qué pasa? Cuando tú ves a ese hermano, lo esquivas. Cuando ves a ese hermano, ya no quieres saludarlo. No porque habló mal del pastor, no porque hizo un daño a mi hija, no porque hizo un daño a mi esposo, no porque hizo un daño a mi hermana, y tú lo tomas como primera persona. ¿Qué pasa ahí? Los ríos de agua viva se empiezan a estancar. Y las aguas que no fluyen se van a colocar fétidas. ¿Y qué más va a suceder? Vas a estar tú en una cárcel espiritual porque te ataste. El problema ni siquiera era tuyo, pero tú te ataste por una amargura, por una falta de perdón. Y luego vas a la iglesia y oras, pero tienes una atadura. Mire qué interesante y qué bonito todo lo que estamos aprendiendo. Por eso es que toda esta enseñanza es para hacerte libre. Es para que cuando oremos nuestra oración no haya ningún obstáculo para recibir las bendiciones de las peticiones contestadas. Oración de alineamiento. Otra cosa más. La oración sin el alineamiento del Señor en la palabra de Dios se produce también en nuestra vida. Nosotros, cuando no estamos bien alineados, no estamos alineados a la palabra del Señor, nuestra oración puede ser también un obstáculo. Oramos por cosas que necesitamos, que no está malo. Y oramos por cosas que quizás consideramos que esas cosas las queremos, pero esas cosas que nosotros queremos estarán alineadas con Dios.
¿Estarán realmente alineadas para decir, Señor, dame esto, lo necesito? ¿Estará alineado eso con Dios? ¿Estará alineado con la palabra? ¿O será solamente tu propia decisión, el querer, el tener eso, pero consultaste a Dios? Por eso es que todo lo que pidamos en oración tiene que estar alineado. Si no está en la palabra, está desalineado. Ejemplo, podrías tú estar orando fervientemente por la promoción en tu trabajo, pero ¿será que esa promoción que cuando te la dé, será que te pueda acercar a Dios? ¿O esa promoción te aleje de tu familia? ¿O te aleje de Dios? ¿O te haga estar trabajando tantas horas extra en que no tengas tiempo para ir al templo o a la iglesia o congregarte o escuchar un mensaje? Significa que cuando nosotros oremos por algo personal, veamos si está alineado con Dios. Porque muchas veces, y esto lo hemos visto durante muchos años, yo he visto a personas que han pedido un trabajo, pero luego de ese trabajo se empiezan a afanar. Y se empiezan a afanar tanto que después ya no se están congregando. Ya después se empiezan a enfriar. Es porque esa oración no estaba alineada a la palabra de Dios. Toda la oración en la cual tú pidas diciendo, Señor, yo necesito esto necesito porque me hace falta, pero ve que esté alineado con la palabra, que no te enferme, que no te haga daño, porque hay muchos casos, y a lo mejor tú conoces muchos casos de gente que ha sido bendecida, pero hoy están alejados de Dios. ¿Qué pasó ahí? Una oración que pidieron, pero no estaba alineado a la palabra del Señor. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, con ruego y con acción de gracia. Es lo que vamos a hacer. Vamos a presentar las oraciones, pero no tienes que estar afanada. No tienes que estar afanado. Sean solamente conocidas. Pero yo no tengo que afanarme con eso. Yo tengo que confiar en Dios. ¿Qué tengo que hacer? Orar con ruego y con acción de gracia. ¿Cuántas veces nosotros solamente oramos y no hacemos ruego y menos hacemos una acción de gracias? Por eso es que vaya notando todo lo que usted está aprendiendo en esta enseñanza, porque vamos a hablar muchos temas que nos van a ayudar mucho a cómo hacer oraciones con efectividad para que pueda llegar ante la presencia del Señor. Ahora, otra cosa es que cuando nosotros oramos, llevémoslos en el pensamiento, llevémoslo en la mente. Lo que yo oro, lo llevo a mi mente. Yo oro y lo llevo en mi mente y lo veo realizado. Eso es importante también cuando oremos. Toda oración, ejemplo, si estás pidiendo por una sanidad, ve la sanidad en tu mente. Es fe y es obra. Tenemos que ejecutar ambas cosas porque las dos cosas van de la mano. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque muchas veces nosotros oramos, Señor, yo creo en ti, yo creo y doy esto y haré esto, pero nuestra mente dice, ni la mente la cree. Ni tú mismo te la crees porque tu corazón te está diciendo, no, no es así. Porque a veces dudamos y ahí viene la incredulidad. Cuando tú ores, llévalo en tu mente hecho. Llévalo en tu mente realizado. Llévalo en tu mente, yo lo estoy viendo. Ejemplo, si estás llorando por tu hijo para que llegue a Cristo, velo ya predicando, velo ya enseñando, velo con un maestro, velo con un líder, con un pastor, velo en la iglesia con las manos levantadas, velo en el trono de Dios. Así tenemos que hacerlo. Creer que todo lo que hacemos, como dice Romanos 4:17, llamando las cosas que no son como si fuesen. Llamar las cosas que no son como si fuesen. No las vemos, pero yo las creo. Yo lo hablo, lo imagino y será hecho. No es solamente hablarlo, es hablarlo, yo verlo, imaginarlo y creerlo. Aleluya. Se ora creyendo. Nosotros no podemos hacer las cosas si no creemos. Porque si no creemos, ¿cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a ver resultados si no estamos creyendo al Señor? Se ora creyendo. Cuando tú hagas la oración, tienes que hacerlo creyendo. Con seguridad, con convicción, con certeza. Yo oro, pero a la vez también
creo que va a ser posible. Porque Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos orar si no tenemos fe. No podemos declarar si no tenemos argumentos, si no tenemos fe en el Señor. Ahora Marcos 11, verso 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Se fija qué importante es la fe? Para orar tenemos que tener fe. 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahí entonces el Señor nos está diciendo del problema, no está hablando de algo literal, de un monte, de tomarlo y moverlo, está hablando en una metáfora, está hablando en algo simbólico. Está diciendo un área en que nosotros el problema, cual más que sea grande, imposible de desarraigar, si nosotros creemos esa petición que estamos haciendo va a ser hecha. Eso es lo que quiere decir. Ahora el verso 24 nos aclara más, dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo que estás pidiendo, yo lo creo, que ya está. Yo lo creo, que ya vendrá. Llaman las cosas que no son como si fuese el texto anterior. Entonces yo tengo que orar, pero creer que ya está. Yo tengo que creer que ya lo tengo, que ya está hecho. Versión Ausejo dice, por esto digo, todo cuanto pidáis en oración, creed que ya lo habéis obtenido. Presente. Y si os concederá, o ha de acontecer. Y el Señor lo va a conceder. Entonces, se fija que es importante que cuando nosotros oramos tenemos que orar y creer que ya lo tenemos. Como dice esta versión hebrea, cuán importante nosotros orar creyendo. Y como dice la versión Ausejo, creed que ya lo habéis obtenido. Quien no ora creyendo que ahora lo recibió, no va a recibir nada, porque el orar es el ahora. Y volvemos al tema que hemos dado anteriormente sobre la eternidad. Ahora creemos, ahora profetizamos, en el ahora decimos que ya lo tenemos. No es que va a venir mañana. Dios no trabaja en esa manera. Dios trabaja en el hoy. Por eso que Dios le dijo al pueblo de Israel, coman maná, sáciense de maná, coman maná, pero no guarden para mañana, porque mañana va a estar agusanado. La importancia entonces de entender que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser con una convicción, creer que ya lo habemos obtenido. La oración eficaz no es cuando ores palabrería. Aquí entramos en otro tema, porque la gente habla mucha palabrería, hace grandes oraciones, y le voy a dar un misterio aquí muy profundo de esto. La oración eficaz no es cuánto tú oras. Escuche esto. Lo digo de nuevo para que recepcione bien su espíritu. La oración eficaz no es cuánto ores en palabrería, porque no se trata de palabrería. Mateo 6:7, y cuando oréis, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios no oye las palabrerías. Dios no escucha las palabras vanas. Dios que pide un corazón sincero, contrito, humillado, un corazón leal, un corazón que cree, un corazón que tiene fe y que está creyendo que ya lo recibió, no lo que va a recibir. Ahora ya lo recibimos. Si la gente supiera estos textos que están en la Biblia y los tomara, no tendríamos problema de las oraciones. Pero como no escudriñamos la Escritura, nosotros decimos, Señor, mañana si tú quieres. Señor, glorifícate el día de mañana. Oro por el día de mañana. ¿Cuándo el Señor nos enseñó a orar así? Venga tu reino, dice ahora, venga tu reino, no dice venga tu reino mañana, venga tu reino ahora, hágase tu voluntad ahora, así como en el cielo, así como en la tierra, danos hoy. No dice danos mañana,
Danos hoy el pan de cada día. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Perdona nuestra ofensa como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es en el hoy. Pero muchas veces nosotros oramos, Señor, mañana, mañana, mañana. Estamos como el faraón. El faraón, de las plagas, una de las plagas fue las plagas de rana en Egipto. Y viene Moisés y le dice: Faraón, dime cuándo tú quieres que esas plagas se vayan. Para yo orar al Padre, para yo orar a Dios. Dime, ¿cuándo quieres que se vayan las plagas? Y Faraón dijo: mañana. Así está la iglesia. Mañana. Faraón se había acostumbrado con las ranas. O sea, Faraón se había acostumbrado a dormir con la rana, a comer con la rana, a despertarse con la rana, a dormirse con la rana, a convivir con la rana, a hablar con la rana. Toda su vida era rana. Así hay gente que se acostumbró a vivir del mañana. Se acostumbró que mañana se va a hacer. Es como cuando le dice: ¿quieres recibir a Cristo? No, mañana. Vivimos con espíritu de rana. Mañana, mañana, mañana. Pero Dios trabaja no en el mañana, trabaja en el hoy. Lo hablemos en una de las clases que hablamos en física cuántica de la eternidad, que la física cuántica clara lo menciona, y la eternidad no es pasado. La eternidad no es en el tiempo de futuro, no es en el tiempo pasado, sino es el tiempo del presente. Es hoy donde Dios quiere bendecirnos. Es hoy donde Dios quiere hablarnos. Ahora, la oración, como estamos viendo, dice: no hagáis repeticiones vanas. Como los gentiles. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios no necesita palabrería. Pero a veces hacemos palabrería, grandes oraciones. Y le voy a enseñar cuándo se tienen que hacer grandes oraciones. Porque a veces eso lo usamos en la iglesia. A veces lo usamos en el grupo para hacernos lo más espiritual, o para vernos pero perdemos la sabiduría de Dios. Porque las grandes oraciones no son grupales. Y le voy a mostrar Biblia. Las grandes palabrerías. Ora, escucha, más cuando no te vean, y menos cuando te ven. Lo digo de nuevo. Ora más, hace tus grandes oraciones, amanécete orando. ¿Cuándo? Cuando nadie te vea. Y cuando te vean, ora menos. No sé si se la está entendiendo. A veces pensamos que el hacer las grandes oraciones es como que estamos más cerca de Dios, y no lo es. ¿Sabe cuándo se utilizan las grandes oraciones? No estoy diciendo que ores 2 minutos, 3 minutos, no. Estoy hablando que las grandes oraciones que tú haces en público, no las hagas en público, hazlas en privado, en tu casa, en el cuarto secreto. Amanécete orando. Esas sí son buenas, esas son buenísimas oraciones. Cuando nadie te vea, haz las grandes oraciones. Pero cuando hay mucha gente, no la haga, porque no es necesario. Son palabrerías. Así está listo esto. Jesús jamás hizo extensas oraciones. Jesús jamás hizo grandes oraciones. ¿Por qué? Porque estaba en público. Porque estaba con sus discípulos. Jamás hizo extensas oraciones, sino que Él dijo: a los enfermos sean sanos, a los endemoniados sean libres, a los que recibían salvación se salvó. No hizo grandes oraciones. ¿Por qué? Porque era en público. Pero sí el Señor hizo grandes oraciones, pero en el secreto, donde nadie lo veía, en Getsemaní. Qué interesante. Se fija que a veces nosotros como que cambiamos el sistema de la oración y colocamos las grandes oraciones cuando hay más gente, cuando hay más público. Y no es así. Es al revés. Cuando nadie te vea, amanécete orando. Jesús lo hacía así. Jesús, cuando nadie lo veía, Él se amanecía orando. Ahí estaba en Getsemaní orando, clamando. Por eso es que Jesús siempre oraba de madrugada. Y después, cuando llegaba un enfermo, se sanó. Llegaba un endemoniado, se libre. Alguien que le necesitaba en su espíritu salvación, se salvó. No hacía grandes oraciones, porque ya Él estaba con el poder, con el dúname, con la autoridad, cuando hacía
madrugada, de vigilia de oración. Pero como no oramos, tenemos que hacer grandes oraciones en la iglesia, grandes oraciones para que salga el demonio, grandes oraciones para que sea sano. No sé si está entendiendo, esto está muy profundo. Aleluya. Porque las extensas oraciones las hacía en secreto el Señor. Haz tu grande oración en Getsemaní. ¿Cuál es tu Getsemaní? Tu cuarto de batalla, tu cuarto de guerra, tu cuarto del secreto. Ahí hazla y vas a ver que tu vida va a cambiar. Porque cuando tú te levantes a orar en la madrugada o te amanezcas orando, tú en el día cuando venga algo, tú vas a decir: sé sano en el nombre de Jesús, sé salvo en el nombre de Jesús, demonio te sujeta en el nombre de Jesús. Y listo. Wow. Primera de Corintios 14, 15, versión LBLA. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Esto significa lo que estoy enseñando anteriormente atrás. Porque cuando nosotros cantamos tenemos que hacerlo en el espíritu, pero en el entendimiento. Pero cuando yo ore también tengo que hacerlo en el espíritu, pero también con el entendimiento. Esto no es, ejemplo, si hay un grupo de oración, ejemplo, hay siempre grupos en la iglesia de intercesiones. Y le dicen: vamos a orar, hermano, y todos van a orar todo. Pero el hermano se pegó una oración de media hora. La otra hermanita se puso más espiritual y habló como media hora en lengua y después otra media hora y después empezó a orar, le tomó una hora. Oraron en el espíritu, pero no oraron con el entendimiento. Y al final el último que le va a tocar la última oración, él estaba... ya no fluía. ¿Por qué? Porque lo hicieron sin el entendimiento. No son grandes oraciones. Eso se hacen en la intimidad. Espero que lo puedan entender esto. La cantidad de palabras no hace eficaz la oración. No es mi cantidad de palabras. Vuelvo al punto. No estoy diciendo que ores 3 minutos, 4 minutos. No, yo estoy diciendo que las grandes oraciones las hagas de madrugada. Y en el día no va a ser necesario hacer grandes oraciones porque ya tu vida personal está en una intimidad. Tienes poder, tienes autoridad porque estás orando tu Getsemaní, tu cuarto secreto. No vas a hacer grandes oraciones. Es como las personas que echan fuera demonios y pegan los medios gritos, la gran gritería, y mechonean a la persona y la agarran del cabello, la agarran del cuello y sale el demonio. Y ahí están horas y horas y horas. ¿Por qué? Jesús jamás estuvo tanto tiempo echando fuera un demonio. ¿Por qué? Porque oraba en madrugada. Y nosotros hacemos lo contrario. Como no oramos en madrugada, claro, tenemos que hacer las extensas oraciones. Porque no hay un dunamis, porque no hay un poder o porque no hay una autoridad. Es todo un tema que hay que entenderlo mucho. La persistencia de la oración, otra cosa más importante. Necesitamos nosotros una persistencia en nuestra oración. ¿Qué sucede en que en este tiempo nosotros oramos y nos cansamos? Muchas veces oramos 2 y 3 veces por algo y luego dejamos de hacerlo porque no vemos resultado, porque no vemos respuesta inmediata de lo que hace y nos lleva a rendirnos. No vemos respuesta. ¿Y qué dice la Escritura? Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que insistir. El que golpea, se le abrirá. El que no golpea, el que golpea una vez y dice: voy a golpear. Aló, aló. Ah, no hay nadie, me voy. Así estamos en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que golpea. Aló, aló, aló. Y le abren la puerta. ¿Por qué? Porque insistió. Muchas veces nosotros solamente golpeamos y queremos ya recibir respuesta. Golpeamos y ya queremos resultados. Golpeamos y queremos respuesta a nuestra oración inmediata. No lo es. Porque es un proceso. Pero el que golpea ante el Señor van a tener respuesta. Por eso acostúmbrese. No deje de orar hasta que vea resultado en su oración. Los intercesores
los que vamos a comenzar esta cadena de oración, de clamor, no dejemos de orar hasta que no veamos el resultado. Hasta cuando veamos resultado en toda la oración, ahí será oración contestada. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Eso significa que yo no tengo que cansarme. ¿Por qué no vemos resultado? Porque golpeamos y queremos respuesta, y como no hay respuesta, dejo de orar. Dice el Señor, sigue orando, sigue insistiendo, orad sin cesar. Lucas 18:1, la historia muy hermosa sobre la viuda y el juez injusto. Y este era un juez injusto. ¿Pero qué hacía la viuda? Cada mañana iba, hazme justicia, hazme justicia. El juez no le hacía caso. Al otro día llegaba temprano, hazme justicia, juez, hazme justicia. No le hacía caso. Al final del tanto, el juez dijo, le voy a hacer justicia porque ya me tiene loco, ya me tiene perturbado, porque era el juez injusto. Voy a hacerle justicia, no sea que me saque de las casillas, no sea que ya la reviente, no sea que ya la truene como los hijos de los truenos, como los Boanerges. Así estaba. Pero este era un juez injusto. Pero la viuda insistió, no dejó de golpear hasta que vio resultado, y el juez injusto le hizo justicia. ¿Cuánto más será nuestro Señor? Que Él es justo, real, verdadero. Él sí no va a hacer justicia, porque somos justificados por Él. Y como somos justificados, somos justos por la justificación de Cristo. Pero no dejes de no hacerlo, insiste. Otra cosa, ¿en qué nombre pedimos? ¿En nombre de Pedro? ¿En nombre de María? ¿En nombre de Judas? ¿En qué nombre tenemos que pedir y tenemos que orar? Fácil. La Escritura nos dice claramente en Juan capítulo 14, verso 13, y todo lo que pidieres al Padre, pero al Padre, en mi nombre. ¿Quién lo dijo? Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces acostumbrémonos a pedir en el nombre de Jesús. Oremos en el nombre de Jesús. Todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesucristo será hecho. Oramos al Padre, pero en el nombre de Cristo Jesús será hecho y veremos resultado en nuestra oración. Jesús es el abogado. Jesús es el intercesor. Jesús es el camino. Jesús es todo. Nadie va al Padre si no es por Él. Necesitamos un abogado que interceda ante el juez. Nadie va al juez. Usted, cuando se ha presentado a una corte, usted va directamente al juez. A veces es por un abogado. Estoy hablando de casos graves. Se presenta con un abogado, el abogado, el que intercede, y el juez después determina. Lo mismo pasó con Jesús. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Por eso es que nosotros tenemos que ir al Padre por Jesús. Porque Jesús dio la vida por nosotros. Jesús dio su vida a precio de sangre. Y cuando dijo consumado es, está diciendo todo está listo. Cuando Jesús dice consumado es, está diciendo mi amada ya está lista. Mi novia ya está lista. Jesús dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Aún así Jesús perdonó. Y comenzamos la primera enseñanza diciendo que mientras no perdonemos, esa oración te va a ser de estorbo. E incluso también dice la palabra del Señor, si en el matrimonio están enojados y alguien va a orar, esa oración no va a llegar. Tienen que reconciliarse antes de orar. Reconcíliense y luego oren. Pero a veces no hay reconciliación y oran a sí mismos, enojados. Y termino con lo siguiente. Escuche con atención. Y ya vamos a orar. Empiecen a colocar las peticiones ahí en el chat. Luego vamos a interceder. Vamos a orar, a creer en todo lo que ya hemos aprendido hoy en esta primer clase. Hoy estamos hablando una clase muy profunda de cómo poder hacer nuestra oración eficaz. Y para que sea eficaz nuestra oración, necesitamos creer.
Y mire lo que sucede cuando nosotros oramos. Escuche bien este video. ¿Una limosna? Una limosna, por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Importante entender lo que Dios quiere hacer con nosotros y poder saber que todo lo que Dios quiere hacer es bendecirnos. Usted tiene que creer en el Señor. Los que vamos a orar, vamos a decir la palabra. No tenemos plata, no tenemos oro, mas lo que tenemos lo vamos a dar. ¿Qué tenemos? Fe. Tenemos fe. Tenemos seguridad. Creo que hoy el Señor algo va a hacer. En esto de los martes, déjeme 2 minutos y le voy a conversar este testimonio. ¿Por qué le puse somos más? Lo habíamos conversado con parte del liderato y salió el tema de hacer oraciones, buscar un día. Y ya llevamos como, si no me equivoco, 2 o 3 martes que estábamos todavía viendo y todavía no sabíamos qué día íbamos a comenzar.
Y cuando comenzamos en esto de cómo hacerlo, porque yo me gusta hacer las cosas que Dios sea dirigido por el Señor en todo esto, le decía, Señor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo de la oración? Dame la idea, ¿cómo lo hacemos? ¿Oramos todo? ¿Cómo lo hacemos? Usted mientras coloque las peticiones ahí en el chat. Ya vamos a orar. Deme 2 minutos. Y decía, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo lo voy a colocar? ¿Le coloco un nombre, un logo? ¿Le coloco algún diseño? ¿Cómo lo hago? Y me despreocupé de eso. Llegó al otro día, hice la clase. Y de la madrugada del otro día, 2 y 3 de la madrugada, escucho una voz. Aleluya. Y esa voz era: somos más. Yo al comienzo, cuando me desperté entre dormido y reaccioné, dije, no estoy entendiendo. Me vuelve a hablar el Señor y me dice, somos más. Y por tercera vez me habla el Señor, me dice, somos más. Y mi espíritu pudo sentir que las oraciones que vamos a hacer de madrugada no es porque somos nosotros, sino que cuando nos unamos en la ley del acuerdo, cuando nos unamos en un solo espíritu, somos más. Cuando nos unimos como iglesia, somos más. Cuando hay 2 o hay 3, si se unen, son más. No es cantidad, es unidad. Es en la ley del acuerdo. Cuando 1, cuando 2, cuando 3 se unen, son más, y lo viene a entender. Por eso que bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que en las oraciones que vamos a hacer, algo va a suceder. Si hemos visto resultados cuando hemos hecho que todos los días estamos orando, si hemos visto que la gente está recibiendo milagros, que Dios se está glorificando, ¿cuánto más va a ser con 1, con 2, con 3? Que somos más. Y somos más que vencedores.